Depende de cuál sea el personaje. En cine tú tienes toda la historia contada. Si estás trabajando época, tienes que conocer la época. Por ejemplo, cuando yo hice Desnudo con Naranja, yo tuve que empaparme de todo lo que había sido la Guerra Federal, de todo el hambre que se había pasado y de todo lo que se había vivido en ese momento en Venezuela. Cuando, sobre todo en la época, tienes que involucrarte en la época. Hay, por lo general, tú haces una lectura sin tratar de ver el personaje, sino una lectura completa del guión, y después empiezas a trabajar tu personaje. A mí me encanta cuando me dan un libreto y me dicen, yo no te voy a decir cuál es tu personaje, porque ya no vas solamente a leer el tuyo, sino a leer el libreto. Después haces una segunda lectura donde empiezas a ver las características del personaje. Como te digo, si es de época, se trabaja totalmente distinto. O sea, primero tienes que estudiar la historia. Después empiezas a buscarle las virtudes y los defectos al personaje. Después que lo conoces tanto, la defiendes. Si es mala, también la defiendes. Siempre buscas una justificación, un por qué hace las cosas. Si estás en teatro, tienes que plantearte las acciones del personaje. Si estás en televisión, depende mucho de lo que el escritor te ponga, y de repente, de un día para otro, tu personaje es otra cosa, y tú te quedas como, ¿qué pasó aquí? Entonces, siempre con la televisión tienes que tener como una historia abierta y la mente muy abierta, para que al día siguiente te enteres que tu hijo está muerto y que tú tienes 30 capítulos echando broma, y resulta que era un disfraz del disfraz de lo que te iba a pasar. En cine tú tienes toda la historia igual que una obra de teatro. En cine no es que solamente dependes de la mirada, es que es un trabajo mucho más interior, porque la cámara de cine pone todo gigante. Entonces ahí tienen que hablar tus ojos, tienen que hablar tus emociones, tienen que hablar tu piel. Aunque uno diga, bueno, pero la piel, claro, la piel también habla. Tienes que tener mucho cuidado de no tener gestos muy grandes. Tienes que saber cuál es el plano. Yo creo que las diferencias son más que todo técnicas. Yo pienso que el actor en las tres variantes es un intérprete, como lo dije anteriormente, es un intérprete de historias. Entonces, quizás lo que cambia es el ambiente donde estás, que si en una tienes cámaras, que si en una estás enfrentándote al público, que en el otro tienes que repetirlo varias veces porque es una sola cámara. Entonces, lo que sí también puede cambiar un poco es la manera de estudiarlo, porque de pronto para teatro tú tienes un tiempo determinado. Tú lo conoces al principio, y también pasa un poco como con el teatro, pero ya es sobre la marcha, ¿no? Tú lo vas conociendo cada vez más. Yo siento que cada capítulo es conocer más a ese personaje, es vivirlo cada vez más. Yo siento que poco a poco se va hasta apoderando de ti todo lo que vas viviendo. Y en el cine yo siento que es algo parecido, tiene como una mezcla de los dos, diría yo, porque el tiempo que tú tienes de filmación no es muy grande, es corto. Y entonces, pero tienes también el tiempo necesario para estudiarlo antes de comenzar a filmar. Entonces puedes mezclar estas dos facetas de irlo descubriendo. Pero yo siento que lo básico en los tres es que uno es intérprete, y que en los tres casos debes encontrar, profundizar, no llevarlo por afuerita, lo básico, sino profundizar en la corporal, inclusive, en la forma de mirar, de vestirse. No todo el mundo habla igual, hasta no todo el mundo se ríe igual. No se va a reír igual una persona tímida o una persona extrovertida. Entonces yo siento, o una persona de clase a una persona que no haya estudiado. Yo siento que cada uno tiene que... En el teatro tienes la libertad de poder moverte a donde quieras, como quieras. Claro, con el esquema del montaje, pero tienes la capacidad de ser un poco más grandilocuente en los movimientos. Y también lo necesitas, porque si es un teatro muy grande, y sobre todo si es un musical, necesita de mucha grandilocuencia. Entonces sí, yo pienso que son buenas las clases de expresión corporal, porque es algo que te ayuda a soltarte, que lo necesitas. Hasta el baile te ayuda, porque es algo que hace que el cuerpo esté relajado.
Y en la televisión tienes la otra experiencia en la que puedes hablar bajito, no como en el teatro que tienes que, por más que no vayas a hablar de amor, nunca puedes bajar la voz. En cambio en el teatro en la televisión tienes esa variante de que puedes hablar bajito, pero los movimientos sí tienden a ser un poco más cerrados, sobre todo cuando tienes la cámara muy de cerca. Pero yo siento que en ambos casos ninguna de las dos cosas deben atarte. Me refiero a que si es grandilocuente muy exagerada, no. Sencillamente puedes moverte con mayor expresión, con mayor facilidad. En televisión también te tienes que sentir libre, aunque tengas que estar sin mover las manos, porque no hay necesidad de mover tanto para expresar lo que necesitas. Bueno, en el teatro es el ensayo, y es el día a día, es el crecimiento de la obra. O sea, el personaje empieza siendo una cosa el día del estreno y termina siendo otra el día de la última función. No quiere decir con esto que tú vas a improvisar todos los días en la función, todo lo contrario, tienes que buscar un impulso distinto. Si tienes que dirigirte de aquí a la cocina todas las noches, para no aburrirte y para que el personaje crezca, debe haber un impulso distinto cada noche que lo hagas, ¿no? Pero en el teatro el personaje va creciendo, pues, ¿no? Y vas encontrando cosas que ni siquiera te habías imaginado que existían el día del estreno, y de pronto ya a la última función el personaje encontraste cosas que tú no sabías que existían en el personaje. Eso es lo divertido del teatro, que es el error y el ensayo, pues, ¿no? O el ensayo y el error. El cine es como la filigrana, pues, ¿no? O sea, es tratar de decir sin decir nada, pues, ¿no? Y es súper interesante también. El cine no solamente depende de ti como actor, sino también depende del editor, del que hace el montaje de la película, que es fundamental. Puedes estropearte de la actuación o puedes mejorártela. El director es fundamental, por supuesto, también. Pero lo bueno del cine es que es eso, pues, que es la no actuación, digamos, ¿no? Que eso es una cosa trillada, que todo el mundo lo ha dicho, pero sigue siendo lo mismo, pues, ¿no? Es la delicadeza, es lo sutil de intentar decir las cosas sin decir tanto, ¿no? Y la televisión es magnífica porque es una especie de carnicería donde debes aprender a fabricar chorizos, mortadelas, carne, todo de manera inmediata. Y para el doctor es sumamente importante aprenderla porque es el oficio, es el día a día.